Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Mucho se está hablando del duelo que se vivió entre Tomás Heurtel y Nicolás Laprovítola. Yo no soy de hacer mucho este tipo de análisis concluyentes en tanto en cuanto en el versus base contra base, escolta contra escolta o pivot contra pivot. Creo que el baloncesto es un deporte sobre todo colectivo, pero es verdad que también tiene elementos de análisis totalmente individualizados. Y toca hablar en estos grandes partidos Real Madrid-Barça, pues en los duelos que se pueden vivir entre distintos jugadores. Y uno de los grandes duelos que se vivió de alguna manera en el día de ayer fue el de Laprovítola ante Tomás Heurtel, que por momentos se vieron directamente uno contra el otro y en otros no tanto, pero al final los dos ofician de base y llegan en un contexto realmente similar. Un Heurtel que ha sido un jugador muy importante en los últimos años en el Barça y Laprovítola que llega después de ser jugador del Real Madrid. Y mi sensación es que en ese cambio de cromos directo o semidirecto entre Laprovítola y Tomás Heurtel, pues el cambio, digamos que no ha salido tan bien como alguno podía llegar a pronosticar, al menos de momento, porque estos obviamente pronósticos que se hacen en este periodo de temporada hasta el día de hoy. Y más allá de que, por ejemplo, poniendo las estadísticas en ACB de ambos bases, realmente no veo diferencias muy sustanciales, donde veo porcentajes de tiro o en algunas situaciones a uno mejor que el otro, pero realmente donde yo sí que estoy viendo las diferencias es en el aspecto estrictamente defensivo. Talento los dos en ataque obviamente tienen y han ido demostrando durante esta temporada, en partidos más o menos importantes. Luego, para el final del vídeo voy a dejar el tema del carácter ante sus ex equipos mostrados por Laprovítola y Heurtel, pero los dos durante esta temporada han demostrado su dosis de talento, ¿no? Siendo jugadores por momentos en algunos partidos determinantes, tanto para Barça como Real Madrid. Pero para mí la labor defensiva sí que está siendo distinta. Mientras vemos a un Tomás Heurtel que sufre mucho en defensa, con los pases de bloqueo, con los unos para uno y en distintas situaciones de sobreesfuerzo que tiene que hacer el base francés, pues ahí estamos viendo que Heurtel está sufriendo bastante y que necesita mucha ayuda de los compañeros. Laprovítola no es que esté siendo durante la temporada en global un base brutal a nivel defensivo, pero sí que estamos viendo que ha crecido defensivamente con respecto al Real Madrid, donde una de las grandes cosas que se le echaba en cara al jugador argentino era su sacrificio defensivo, que no sus aptitudes, que más o menos, insisto, sin ser un base experto en la materia defensivamente, pues tiene condiciones para defender mejor de lo que lo hizo en el Real Madrid, más allá de roles y perfiles que ha tenido en su carrera deportiva. Entonces, lo que yo sí que estoy viendo es que realmente Heurtel está siendo pues un problema en el 5 para 5 defensivo del Real Madrid y en ataque está siendo un jugador que por sus condiciones físicas algo limitadas en este momento hay en periodos del partido donde no puede destacar de la manera que debería de hacer al menos un base que en principio llegó para ser base titular del Real Madrid. Laprovítola está claro que no ha llegado para ser base titular del Barça con Nick Calathes, pero cuando ha tenido que asumir, por ejemplo, el día de ayer, ciertas funciones de base titular y rol de liderazgo, pues los ha asumido. Y los ha asumido para generar juego y mostrar su calidad para generar canastas para sí mismo y para el grupo. Y lo dicho, defensivamente creo que hay una diferencia bastante notoria entre los dos. Y luego, para el final lo quería dejar, pero ahora mismo ves Laprovítola cómo se toma los duelos con el Real Madrid y cómo los afronta Tomás Heurtel, y es que son historias completamente diferentes. Estamos viendo un Heurtel que en el tercer cuarto, por ejemplo, fue una lacra deportivamente para su equipo, es así, o sea, fue problema tras problema que tenía en la pista, en el parquet, Tomás Heurtel en el Wizzing en el día de ayer, y Laprovítola sale mordiendo, tanto en el Palau como en el Wizzing. En el Palau ya vimos Tomás Heurtel cómo salió, realmente haciendo un partido bastante pobre. Y hoy también tengo esa conclusión de que Heurtel no ha sido un jugador que haya generado un punto de inflexión positivo para su equipo, sino más bien todo lo contrario, y que el Real Madrid pedía, en tal caso, la comparecencia de otros bases en su lugar, y no así de Laprovítola, que de hecho, también en el contexto que llegaba Nick Calathes, con la lesión que ha tenido de peroné, pues él ejecutó la labor de base principal muy bien, y asumiendo ese liderazgo que necesitaba el equipo, insisto, con un Nick Calathes que llegaba con lo justo. O sea que realmente, a día de hoy, mi sensación es que en este duelo entre
Nicolás La Provítola y Tomás Hurtel, en ese cambio directo, semidirecto, cada uno que lo tome como considere, pero entre dos exjugadores de Madrid y Barça, la verdad es que no percibo a día de hoy una gran ganancia en esa comparativa directa entre Hurtel y La Provítola.